Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir jueves santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas.
Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche, la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. ¡Ayúdame! Llévense todo, por favor. ¡Sálvenme! Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo: ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras que, aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia
se hace añicos cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante,
De atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó el pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino?
Este extrañado contestó: no puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su hijado: por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas. Así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer que niña, habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?, le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero, si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas, y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que, cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar: bueno, mamá. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá,
necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y estaba bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. ¿Y tú, Martín? ¿No te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando amarrado de pies y manos fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos.
entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos. A pesar que se veía llegar muchas personas, en el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía afuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida.
Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas, más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando, también porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con dos incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche. Era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable.
El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. El Indio Condenado, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia, pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra. Dentro de la región, un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe. Era una familia con dos bellas señoritas, Ángela y Rosa. Ambas eran hermosas, pero Ángela, tributo a su nombre, parecía un ángel. Poco tiempo después, Ángela, cortando flores en el campo, conoció a Camilo, un indio de esa tribu, e inmediatamente se enamoró de ella. Con su dulzura lo saludó amablemente y se hicieron amigos, tanto que se frecuentaban de diario. Pasando el tiempo, los dos se enamoraron, pero como es de saberse, era un amor prohibido, dividido por las diferentes castas y clases sociales. Un día el padre se enteró del romance y como Ángela estaba decidida a enfrentar su amor, lo mandó a asesinar de la forma más cruel, torturándolo y encadenándolo hasta morir, sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda. Tu destino será vagar por la eternidad con estas cadenas que cargas ahora. Una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela, pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez. Le conté la leyenda y como todo joven curioso junto a mis amigos, nos aventuramos a investigar. Nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda. El camino estaba muy feo y sin alumbrado público, pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron, pues dicen que desde esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas, como muertes repentinas, enfermedades, mala suerte y pérdidas económicas. Por eso la hacienda quebró. Bueno, nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe. Pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada. Nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa. Yo, como joven escéptico y burlándome de la situación, exclamé: ¿Ya ven? No creo que aparezca nadie, pero vamos a explorar. Nos adentramos a la casa. Se observaba toda sucia, llena de polvo, con un ambiente lúgubre, de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza. Al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado, con ese ambiente de odio, y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio. Eran casi las 12 a.m. Les dije a mis amigos: ya vámonos, que estoy sintiendo mucho frío. A lo que ellos asintieron con la cabeza. Nos dirigimos a la puerta para salir de la casa y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande. Primero lo oía muy lejos, luego más y más cerca, cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros. En cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena, alto, cabello largo, con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y manos, mostrando quemaduras ante su piel. Noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento en sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna. En ese instante sentí como si me presionaran el pecho y caí al suelo perdiendo la conciencia. Desperté en el auto ya rumbo a casa de la abuela y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían, que solo actué muy extraño,
ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé. Después de contarle a la abuela lo sucedido, me dijo que vio el fantasma de la leyenda, el indio condenado por amar a una mujer blanca, y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados, y en mis penas aún corre su sangre del indio enamorado. La casa del brujo. Desde que aquel hombre llegó a vivir allí, siempre le dijeron el brujo. Su aspecto y su personalidad era lo que más se le parecía a un brujo. Más aún que en las noches allí se escuchaban ruidos extraños, gritos y quejidos, los cuales no se podían definir si eran de personas, animales o espíritus. Unos días después de llegar el mencionado brujo, llegó también una mujer, al parecer su esposa. Esta era mucho más misteriosa que él, taciturna y de pocas palabras. Muchos la llamaban la muda. Después de unos pocos días, esta aparece muerta. Las circunstancias son bastante extrañas. Al parecer se tomó una bebida que estaba envenenada. Aunque la policía investigó, no sacaron nada en concreto. Él siguió allí solo por un tiempo. En el día nada se sabía de él. Al parecer dormía, pero en las noches era otro cantar, los ruidos, los gritos, los rezos. Aunque allí no se veía que pasara nada, las personas aseguraban que allí se hacía brujería. Unas semanas después de la muerte de su esposa, llega allí otra mujer. Esta más joven, al parecer era la nueva pareja del brujo. En esta ocasión, así empezaron a suceder sucesos extraños. Todos los gatos se desaparecían, primero los negros, después de los de colores oscuros. Solo se salvaron los que eran completamente blancos. Después de la medianoche en los tejados se escuchaba un gran animal correr, muchas veces volar, un aletear de algo tan grande que no podía ser un animal. Las personas, a pesar de no tener pruebas, acusaban al hombre de semejante y macabra matanza. Aunque todos en la vecindad hablaban del brujo, nadie se atrevía a confrontarlo, le temían. La segunda mujer o esposa también amaneció un día muerta. Esa noche sí que hubo revuelo en la casa del brujo. Gritos, quejidos y un bramido como el de un animal herido. Ese ruido no era ni humano, ni de un animal, era el mismo demonio. La mujer amaneció muerta y se dijo que era un paro cardíaco, algo bastante improbable por la edad y contextura física de la mujer. Pero ese fue el dictamen médico. Las personas no aguantaban más. Las personas lo querían sacar de allí. En esos días después de la muerte de la segunda mujer, empezaron a desaparecer los perros de la vecindad y los alrededores. Las personas no aguantaban más, así que una comitiva fue a casa del brujo. Armados con palos, antorchas y cruces, lo obligaron a salir y a que confesara ser brujo. Él lo negó. Quiso entrar de nuevo en casa. Las personas estaban enardecidas. Lo obligaron a confesarlo ante la cruz y besar el crucifijo. Asimismo, negar al diablo. Este lo pensó un rato, pero al ver las personas como estaban, lo hizo. Besó la cruz y reafirmó su creencia en Dios. Las personas se marcharon a casa satisfechos. Esa noche, pasada la medianoche, se escuchó aquel bramido, el de algo que no era de este mundo, algo que tenía que ser el demonio. Porque ninguna persona o animal son capaces de emitir semejante bufido. También las personas sabían que cuando éste lo escuchaba, había un muerto. Lo que no pensaban es que el muerto sería el mismo brujo. Solo en la tarde del siguiente día, alguien se percató por una ventana que había un cuerpo colgado de una viga que había a la entrada en la puerta principal. Se llamó la policía. La investigación dice que el hombre se colgó por la presión de la comunidad, pero la realidad es que la viga era bastante alta para que él pudiera colgarse solo. La policía llegó a esa conclusión, porque la casa estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie más. Las personas de la vecindad aseguran que fue el mismo demonio que lo asesinó por negarlo y besar la cruz. Aquella casa se alquiló una y otra vez,
pero siempre a sus ocupantes les ocurría alguna desgracia, ya fuera muerte, enfermedades o malos negocios que los llevaba a la quiebra. También aseguraban que veían un hombre alto y de negro parado en la puerta en las noches. Según describían, era el brujo. La casa permaneció un tiempo sola hasta que una mujer la compró. Llegó allí a vivir con sus hijas y su esposo, pero este pronto la abandonó por una mujer mucho menor que ella. Las personas le comentaron lo del brujo y que esa casa estaba maldita. Ella al principio no creyó en esas cosas, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas, debió creer por obligación. Pero ella ya era la dueña y era difícil venderla con semejantes referencias. Lo que hizo fue remodelarla. Levantó todo el piso en donde quedaba el cuarto de baño, en 3 losas por debajo, algo bastante extraño. Encontraron unos polvos negros en una caja. Los encargados de la construcción no sabían nada de lo que ocurría allí, así que simplemente botaron esto a la basura con los escombros. La casa se remodeló y la mujer empezó a vivir en relativa calma. Aunque ella y las niñas dicen que allí hay alguien, no solo sienten la presencia. Mientras las luces están encendidas no pasa nada, pero en la oscuridad mueven sillas, pasos, rompen trastos en la cocina. Hay sombras que le susurran a las niñas. La mayoría de veces no se entiende qué es lo que dicen, pero es una voz bastante tenebrosa. Desde entonces, esta mujer y sus hijas siempre duermen con todas las luces encendidas. No saben qué hacer con aquello, cómo vivir con seres del más allá. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas. Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño. En Colombia, es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niño escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros 2 amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño.
Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba: Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, y aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños.
bebé se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas y lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que me dejaras un comentario sobre qué tal te pareció este relato. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos